Hola Vivers, soy Guillermo, vuestro profesor de matemáticas aplicada a las ciencias sociales. Hoy vamos a ver la resolución del examen de matemáticas de ciencias sociales de PCE de mayo de 2022. En este caso, ha habido una particularidad con este examen y es que tras mucho tiempo, en la parte de tipo test han puesto bastantes ejercicios en los que había que hacer cálculos, con lo cual vamos a ir con más detenimiento de lo que se haría habitualmente. La primera pregunta nos dice, dada una matriz cuadrada, se dice que es simétrica. Si cumple, aquí lo que tenemos que tener en mente es, vale, ¿cómo era esto de la matriz simétrica? Una matriz simétrica es aquella que tiene unos elementos cualesquiera en la diagonal principal y el resto de elementos adyacentes se distribuyen simétricamente. En este caso, si aquí tengo un 1 en el componente 1, 2, en el componente 2, 1 también deberá tener un 1. En base a esto, me decían que coincide con la opuesta de la traspuesta o bien que coincide con la traspuesta. La opuesta de la traspuesta es escribir la matriz traspuesta y acto seguido multiplicarla por menos 1. Y en este caso pues se ve que es que no se cumple. Sin embargo, si hacemos la traspuesta, vemos que coincide con la original. Por tanto, esto confirma que se trataría de la opción B. La siguiente pregunta nos dice, dadas las matrices A, tenemos aquí B, el resultado de hacer 2A por B es, en este caso, es simplemente hacer la ecuación matricial. Tenemos aquí ambas matrices, planteamos la ecuación matricial y la vamos desarrollando. Y llegamos a la conclusión de que nos queda 3 menos 6, 12, 0, 9 menos 9, 0, 0, 3. Para que fuera la matriz de identidad debería ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que evidentemente no es. Y la nula es aquella en la que todos los elementos son 0 y tampoco lo cumple. Por tanto, es la opción C. El siguiente ejercicio nos dice, dada la matriz A, el valor de su inversa es... Para ver cómo plantear esto, yo aquí recomiendo que lo calculemos a través del método de determinantes, que es el más inmediato. Primero resuelvo el determinante, veo que me queda que vale 11. Esto me confirma que la matriz tiene inversa. Acto seguido, escribiríamos su adjunta. Recordemos que en el componente 1, 2 y en el 2, 1 va a cambiar siempre el signo al hacer el cálculo del menor complementario. Y tras eso transponemos la matriz. Finalmente reemplazamos todo aplicando la definición, que sería 1 dividido del valor del determinante de la matriz A multiplicado por la adjunta transpuesta. Esto esencialmente es lo que nos ha quedado. Y nos planteaban opción A una cosa y opción B otra cosa. Como puede verse, ninguna de las dos encaja. El tercer ejercicio nos dice, dada la inecuación menos 3x más 4y menos 3 mayor o igual que 1, un punto solución es... Aquí lo que recomiendo es lo siguiente. Primero, antes que nada, vamos a dejar las variables, es decir, las incógnitas, a un lado de la inecuación y el resto de elementos al otro, básicamente el menos 3. Lo hemos pasado al otro lado y nos pasa como más 3, luego 1 más 3, 4. Sobre esto entonces, sustituimos. Coordenada 0, 1, es decir, x0, y1. Me queda que 4 es mayor o igual que 4. Cumple la condición de que al menos es igual, por tanto, es un punto solución. En el caso del otro, la x vale 1, la y vale 2 y me quedaría que 5 es mayor o igual que 4. Cumple la condición de que 5 es mayor que 4, por tanto también es un punto solución. Conclusión entonces, ambos son solución, lo que nos dice la opción C. El siguiente nos dice, ¿cuál es el valor del siguiente límite? Límite cuando x tiende a infinito de f de x, si se sabe que f de x es menos e elevado a menos 4x. Cuidado aquí con los exponentes en negativo que puede inducir a error. Primero, antes de nada, siempre que vea que el exponente está en negativo, eso me indica que viene de una fracción, o deshaciendo el cambio, me quedaría como 1 dividido de menos e elevado a 4x. Importante, me ha cambiado el signo solamente el exponente. A continuación, reemplazo por infinito. Me quedaría 1 dividido de menos e por 4 elevado a 4 por infinito. 4 por infinito es 4. Y menos e elevado a infinito lo consideraremos como que va a ser menos infinito. Perdón, para considerarse, corrijo, como infinito o como menos infinito, indistintamente. En cualquier caso, un número cualquiera distinto de 0, perdón, un número cualquiera en general, dividido de infinito, siempre va a ser 0. Si lo comparamos con lo que nos dice las opciones,
La A nos dice que es infinito, la B que es menos infinito y la C ninguna de las anteriores. En este caso está claro. La función f de x igual a menos 2 dividido de x más 4 tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, una vertical en x igual a menos 4, todas las anteriores. ¿Cómo debo plantearme esto? Si quiero estudiar si la función tiene asíntotas verticales o horizontales, primero tendré que comenzar por las verticales por conocer cuál es el dominio de la función. Como es una fracción, un cociente básicamente, debo averiguar cuando el denominador se mece a 0. En este caso ocurrirá cuando x sea menos 4. Luego eso me indica que tengo una posible asíntota vertical en x igual a menos 4. Para confirmarlo, debo hacerle los límites laterales por menos 4, tanto por la izquierda como por la derecha. Por la izquierda me vale infinito, por la derecha me vale menos infinito. Conclusión, tiene vertical. Con la horizontal, debo resolver el límite cuando x tiende tanto a infinito como a menos infinito en la función. Y me debe quedar un número exacto. En este caso, en ambos me queda 0. Con lo que se confirma que tengo también horizontal. En conclusión, entonces, todas las anteriores tienen tanto una horizontal en y igual a 0 como una vertical en x igual a menos 4. El séptimo nos dice, dada la función f de x igual a x a la cuarta menos 3 entre x al cubo, es decreciente en el intervalo 0 a infinito, creciente en el intervalo de menos infinito a 0 o todas las anteriores. Para poder ver el crecimiento y el decrecimiento de la función necesitaré fundamentalmente dos cosas. Primera, dominio de la función, que en este caso, como es una fracción cuyo denominador es x al cubo, el punto problemático del dominio será x igual a 0. Y también tengo que conocer los puntos críticos. En este caso, si lo desarrollamos a través de la regla de primera derivada igual a 0, condiciones de primer orden, veremos que no tiene puntos críticos. En conclusión, solamente me preocupa qué ocurre con el valor que me anula el dominio. Por eso el dominio se queda dividido de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. ¿Qué es lo que se ha hecho entonces? Hemos tomado un número comprendido dentro de cada uno de estos intervalos. El más sencillo y que recomiendo, si está entre menos infinito y 0, me cojo el menos 1 por la izquierda. Y si es en 0 a infinito, me cogeré el 1. Y acto seguido reemplazo en la primera derivada. Ojo, cuidado, vamos a hacerlo siempre en aquella que está más simplificada, para que hacer que el cálculo sea lo más cómodo posible. ¿Qué voy a sacar en claro entonces? Que con independencia de que coja un número positivo o negativo, como x está elevado a la cuarta, tanto en el numerador como en el denominador, es decir, que en ambos casos el exponente es par, siempre me va a dar la primera derivada positiva, en cuyo caso siempre va a ser creciente. Partiendo de esto entonces, me dice que es creciente en el intervalo de menos infinito a 0 y ahí tengo mi respuesta correcta. Luego nos dice el siguiente ejercicio, hallar la integral de menos 3 entre x al cuadrado más 3 partido de x. Yo aquí recomiendo que antes de nada hagamos una pequeña conversión. Recordemos, si tengo una fracción en la que se encuentra en el denominador y el exponente al que está elevado no es 1, como en este caso, puedo pasarlo como x elevado a ese número negativo, en este caso como x elevado a la menos 2. Acto seguido voy resolviendo. Sé que el primer trozo de la integral es una función potencial. Por tanto, lo que debería hacer es dejar la constante tal cual estaba, mantengo la x y ahora al exponente le sumo 1. En este caso, menos 2 más 1 me queda menos 1 y pongo tanto arriba como abajo el mismo término. Por otra parte tengo constante dividido de x, esta x está elevado a 1. Esto me indica que es una función logarítmica, del tipo logaritmo neperiano. Luego este será constante por el logaritmo neperiano de la función, en este caso de x, en valor absoluto. Menos 3 con menos 1 se me quedan 3. Y x a la menos 1 lo reconvierto luego en partido de x. Ahora bien, veo que me quedaría inicialmente como 3 partido de x más 3 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más c. Pero es que las opciones que me han puesto aquí no aparecen por ningún lado. Cuidado, no entremos en pánico. Lo único que cambia es que se ha puesto aquí en común denominador. Me tengo que preguntar, ¿cuál es el común denominador entre 3 partido de x y 3 logaritmo neperiano de x más c? Que le he añadido una x. Luego añado una x en el denominador y multiplico por x en el numerador, de ahí que se me convierta en lo que plantea la opción B. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice, si A y B son sucesos de un espacio de probabilidad se verifica, tenemos aquí probabilidad de igual a una cosa, o bien otra cosa, o bien nos pone que una relación con la unión de sucesos. Yo aquí me diría que vamos a ir a la solución más sencilla y rápida. ¿A qué me refiero con eso? Fijémonos que en ambos casos tenemos probabilidad de A menos B, es decir,
que ocurra A y no ocurra B. Es decir, probabilidad de A menos la intersección de A con B. Esencialmente, ¿qué es lo que me he dicho? Bueno, pues donde tengo este suceso lo reemplazo, que es lo que está escrito en el paréntesis principal. Acto seguido me quito los paréntesis y veo qué ocurre. En el caso de la opción A, pues me queda una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Probabilidad de unión B menos probabilidad de A menos la intersección de A con B. Esto es una cosa que, lo he dicho, no tiene nada que ver. Sin embargo, en la opción B, fijámonos que si le hacemos el mismo desarrollo, nos quedará la probabilidad de intersección B más la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B. Las intersecciones de ambos sucesos se cancelan mutuamente y nos queda entonces que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A. Es decir, lo que se indica en la opción B. Pasando ahora entonces al siguiente, nos dice: la media de una variable aleatoria representa, esta es una definición. Cuando hablamos de una media estamos hablando de un término medio, un término central. Pero claro, ¿de qué es esta media? Con respecto a los valores que puede estar tomando esta variable. O sea, es algo que está refiriendo a la definición como tal. El promedio del conjunto de todos los posibles valores de la variable. A lo que se refiere el apartado A, es decir, el valor que está en el centro del intervalo de definición, se refiere a cuál sería el valor del centro del intervalo de confianza, nada tiene que ver. Y lo de la opción C, que es una media de la expresión de la variable, es otra cosa que tampoco tiene nada que ver. En el siguiente ejercicio hay que andarse con cuidado porque las respuestas que aparecen aquí no se ajustan ninguna a lo que debería salir según los datos. Nos dice que, usando la tabla de distribución normal 0,1, se puede afirmar que dada la siguiente variable aleatoria de x de media 66 y coeficiente pica 8, la probabilidad de que x sea mayor a 70 o menor a 70 igual a 70 es que debemos tener en cuenta. Primero, estamos trabajando con que la variable va a valer 70, que la media de la población es 66 y la desviación típica es 8. Si hacemos el cálculo nos queda que z vale 0,5. Y si nos vamos a la tabla de la distribución normal veremos que z vale, para cuando z es 0,5, es una probabilidad de 0,6915. Lo más probable es que esto se trate de una pequeña errata, que tuviesen la intención de ponerlo en base a esta probabilidad, pero por alguna razón escogieron justo el valor siguiente de z, en lugar de 0,5, 0,51. Por lo que ocurre realmente es que los resultados que tenemos aquí no coinciden ni lo más mínimo con los que están en la hoja de respuestas oficial. No obstante, asumiendo que se trate de una pequeña errata, a lo que se estarían refiriendo realmente es lo que dice la opción B. Que z sea menor de 0,5 es lo mismo que decir que la probabilidad es de 0,6915, o como lo tendríamos aquí según las respuestas oficiales, 0,6950. Y finalmente nos dice el intervalo característico de una distribución normal media 68, desviación típica, media 66, desviación típica 8, para el 90% de confianza viene dado por... Nos pregunta por el intervalo característico. Recapitulemos, el intervalo característico va a ser siempre la media que tengamos más o menos el nivel de confianza de z alfa medios por la desviación típica. Esencialmente es que reemplacemos los datos en la fórmula y tras eso vemos que se queda en el intervalo que va de 52,84 a 79,16, justo lo que nos dice la opción A. Pasando ahora a la parte de desarrollo, tenemos aquí 3 ejercicios. El primero es uno muy sencillito, nos dice que las ventas de turrón y mazapán de una pastelería durante noviembre, diciembre y enero están en la matriz A y los precios de venta en euros están en la matriz B. Tenemos una relación entre el dicho cantidad de turrón y mazapán vendido con el precio de venta acorde al momento, o en este caso al mes, ya sea noviembre, diciembre o enero. Nos pide que multiplicamos las matrices por obtener los ingresos de turrón en los 3 meses y donde aparece reflejado esa información. Luego que hagamos lo propio para sacar las ventas totales por meses, indicar en qué mes alcanzó el máximo de ingresos y qué elemento de la matriz muestra la información y cuánto fueron los ingresos totales en los 3 meses. Como os pongo aquí, para el caso de la opción A tenemos que hacer la matriz A por la matriz B. Nos queda el resultado que tenemos aquí: 12.900, 22.300, 21.750 y 38.000. Como queremos averiguar a cuánto ascienden las ventas de turrón, tenemos que fijarnos en el elemento 1,1. En este caso, el de 12.900 euros. Lo que quiere decir es que obtuvo la empresa unos ingresos de 12.900 euros por la venta de turrón durante el lapso de estos 3 meses. En cuanto al valor del mazapán, son 38.000 euros, que esto lo vamos a encontrar en el elemento 2,2. Básicamente tenemos que fijarnos en la diagonal principal de la matriz resultante. Para el apartado B hay que hacer justo el cambio opuesto, el código opuesto, perdón. Antes hemos hecho por B, pues ahora hay que hacer B por A. Nos preguntan por los ingresos que se obtuvieron
por el mayor ingreso que se obtuvo según los meses. Y esto lo vamos a ver, al igual que antes, fijándonos en los elementos de la diagonal principal. Aquí tendríamos que correspondería a noviembre, diciembre y enero, es decir, 17.400, 23.500 y 10.000. Como nos preguntan por dónde estuvieron los máximos ingresos, estos fueron en diciembre, ingresándose 23.500 euros. Y finalmente nos dice que queremos averiguar los ingresos totales durante los 3 meses. Luego aquí lo que tenemos que hacer es sumar los 3 componentes que tiene esta diagonal principal, o sea, los 17.400 de noviembre, los 23.500 de diciembre y los 10.000 de enero, dándonos en conjunto que se ingresaron 50.900 euros. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice que se considera la función 5x dividido de x menos 4. Nos pide sacar cuál es el dominio de definición de f de x, intervalos de crecimiento y decrecimiento, e intervalos de concavidad y convexidad. En cuanto al apartado A, lo que debo tener en cuenta es que como se trata de un cociente, una fracción básicamente, debo averiguar cuándo el denominador se me hace 0. En este caso, el denominador será 0 cuando x sea 4. Por ese motivo, el dominio de la función son todos los números reales menos el 4. En cuanto al crecimiento y el decrecimiento, necesitaré realmente 2 datos como mínimo, como son el dominio de la función, que ya lo teníamos de antes, y además los puntos críticos en caso de que los haya. Para sacar los puntos críticos aplico condiciones de primer orden, esto es, primera derivada de la función igualada a 0. Si hacemos todo el despeje nos quedará básicamente que menos 20 es igual a 0, que evidentemente no tiene sentido, no puede ser. En conclusión, no tiene ningún punto crítico. A partir de aquí entonces, descompongo el recorrido de la función en intervalos, en este caso de menos infinito a 4 y de 4 a infinito. Y acto seguido escojo un número que se encuentre dentro de cada uno de los intervalos. En este caso he querido coger el 1 y el 4 por tener valores de referencia. En ambos casos nos queda que la primera derivada es negativa, es decir, que en ambos casos es decreciente. Esto nos indica pues, que va a tener siempre tramos de decrecimiento la función y que además no tiene ni máximos ni mínimos. Pasando al apartado C, nos piden sacar cuándo va a estar la concavidad y convexidad de la función. Para eso necesitaré solamente sacar cuál es el posible punto de inflexión de la función, que esto sería segunda derivada igualada a 0, en este caso nos queda que x vale menos 4, y a partir de ahí compruebo cómo es el recorrido de la función, en este caso aplicando la segunda derivada, tanto a la izquierda como a la derecha de menos 4. En este caso hemos cogido a la izquierda del menos 4, es decir, el tramo de menos infinito a menos 4 el menos 5, y en el tramo de menos 4 a infinito el 0. Y a ambos valores los reemplazamos en la segunda derivada. El signo realmente nos lo va a estar marcando de continuo el numerador, porque el denominador, como el exponente es a la cuarta, va a ser siempre positivo. En este caso, la conclusión a la que llegamos es que, dando igual que un número escojamos, va a ser siempre convexa. Es decir, que la segunda derivada va a ser negativa. Esto nos indica 2 cosas: que va a ser convexa desde menos infinito a menos 4 y de menos 4 a infinito, y que además la función no tiene puntos de inflexión. Finalmente, en el tercer ejercicio nos dice: la siguiente tabla de contingencia recoge el número de espectadores que acude a ver películas infantiles y ciencia ficción románticas, así como el consumo de palomitas, bebidas y gominolas. Tenemos aquí la tabla adjunta. Nos pide calcular la probabilidad de que haya visto una película infantil, probabilidad de que el espectador elegido al azar con una bolsa de gominolas haya visto una película romántica, o cuál es la probabilidad de que un espectador elegido al azar tras ver una película de ciencia ficción haya consumido alguna bebida. ¿Qué es lo que os recomiendo hacer aquí? Primero, antes de nada, siempre que tengamos una tabla con valores en términos absolutos, es decir, que las cifras no sean porcentajes, recomiendo que se complemente la tabla. Esencialmente, ¿qué hago? Añado una fila y una columna adicionales y pondré las cantidades totales. Lo que va a ocurrir siempre es que, sumando o todas las filas de las columnas, me tiene que dar siempre la misma cifra aquí. En este caso, estos 250 representa el total de espectadores. En el caso del apartado A me piden averiguar probabilidad de que alguien haya visto una película infantil. ¿Qué quiere decir esto? Que del total de espectadores, de estos 250 espectadores, 20 vieron películas infantiles. Luego 20 entre 250 nos queda 0,08, el 8%. En caso de que lo quisiéramos plantear en base a la probabilidad total, pues sería plantearlo como probabilidad de que haya visto películas infantiles y haya tomado palomitas, más la de que haya tomado bebida y haya visto películas infantiles, más la de que haya tomado gominolas y haya visto películas infantiles.
que realmente al tratarse de sucesos independientes, el tomar palomitas, bebidas o gominolas, se podría plantear sin ningún tipo de problema como esta cadena de sumas. En cuanto al apartado B, queremos determinar una probabilidad condicionada, esencialmente que haya visto una película romántica si sabemos que tomó gominolas. ¿Qué quiere decir esto? Que de todas aquellas personas que tomaron gominolas, es decir, de estas 50 personas, ¿cuántos vieron películas románticas? 10. Luego, 10 de 50, 0,2, el 20%, tomaron gominolas y sobre eso vieron películas románticas. Y finalmente lo que nos dice el apartado C es muy similar. Sabiendo que vio una película de ciencia ficción, que haya tomado algún tipo de bebida. Es decir, de toda la gente que vio películas de ciencia ficción, 150, 48 consumieron bebidas. Es decir, 48 de 150, 0,32, perdón. Un 32% consumió bebidas sabiendo que vio películas de ciencia ficción. Y esto básicamente sería todo. Espero que os sea de ayuda y nos vemos en la próxima. ¡Un saludo!